Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa KD Empresarial en Vivo. En este segundo programa que tenemos ahorita en el mes de mayo, vamos a tocar un tema muy interesante. Les saludo a su servidor y amigo Armando Ramírez Villa, y como siempre me acompaña mi socio, amigo y colega José Padilla Hernán, servidor y amigo Armando. Muy bien. En esta ocasión vamos a tocar un tema, José, vamos a hablar con nuestros colegas, con nuestros alumnos y por supuesto con todo el auditorio de un tema que es relevante por la naturaleza del mismo y complejo al mismo tiempo por el resultado que puede llegar a darse de y todo lo que se desprende ante las circunstancias que tenemos actualmente desde el punto de vista de la falta de liquidez, José, en las empresas. Es así que decidimos en esta ocasión abordar el tema de las estrategias para la devolución de impuestos, José. Y como primer comentario en la devolución de los impuestos, José, es complejo el trámite para llegar a un buen resultado en las devoluciones, tanto que a veces los contribuyentes dicen, bueno, pues sabes qué, mejor no le pido nada al SAT porque no sé qué vaya a pasar. Ciertamente, desafortunadamente, ya en la práctica se vive que el solicitar una devolución de impuestos, Armando, pues en ocasiones resulta todo un ritual para que las autoridades fiscales te devuelvan, siendo que es un derecho que tú tienes y que incluso tiene su razón de ser desde el mismo artículo 31, fracción cuarta constitucional, de la Constitución Federal me refiero. ¿Por qué? Porque si me lo permites, Armando, ese artículo 31, fracción cuarta que reza que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para el gasto público, hace un señalamiento expreso en forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Luego entonces, cuando tú gobernado, tú contribuyente, cumples con esta obligación constitucional de aportar al Estado la contribución que te corresponde, puede resultar que en ocasiones tú pagues un exceso de una contribución, un impuesto sobre la renta, un impuesto IVA, y en consecuencia se genera un saldo a favor que, insisto, la misma Constitución te dice que cuando tú aportes en forma proporcional y equitativa, pues si tú realizas un pago en exceso, resulta que se te convierte en un saldo a favor, por lo tanto constitucionalmente te pertenece y las autoridades te lo tienen que devolver. Pero ya en la práctica las disposiciones fiscales, que además de que en ocasiones suelen ser un tanto cuanto difusas, las autoridades fiscales te ponen el pie solicitándote una serie de información, Armando, que luego tú dices, oye, pero eso ¿dónde viene? No viene ni en la Constitución, obviamente, no viene en la ley de renta, no viene en la ley del IVA, no viene en los reglamentos, no viene en el Código Fiscal, no viene en las reglas de resolución miscelánea, Armando. Pero son políticas internas que la autoridad, tan sencillo, o entregas los datos, documentos o información que te requiero para revisar que efectivamente te corresponde ese saldo a favor, o sencillamente no te devuelvo. Así como la béisbol. Esto es un procedimiento que, como lo señalas, José, evidentemente se encuentra enmarcado en los principios constitucionales de las contribuciones a los que has hecho referencia. Y aquí hay un punto muy relevante para que nuestros colegas lo tomen en cuenta. Todas las actuaciones de la autoridad, tratándose de devoluciones, pago de impuestos, ejercicio de facultades de comprobación, cualquiera que sea, tienen que estar dotadas de legalidad. Así es. José. Entonces, la legalidad nos lleva a que la autoridad, estimado auditorio, la autoridad tiene que respetar las disposiciones fiscales que regulan ese acto jurídico, vamos a llamarle de esta forma, José. Sí. Y en esta ocasión, ese derecho. De tal forma que la autoridad no se puede exceder.
Así es. No puede en ningún momento ir más allá de lo que le conceden las disposiciones fiscales. Así es. De tal suerte que ante un exceso de la autoridad, pues se pueden hacer valer los medios de defensa correspondientes, José, que es parte de lo que vamos a tocar, parte de lo que vamos a hablar. ¿Para qué? Para que los contribuyentes tengan, por supuesto, una devolución exitosa, José. Así es. Y esta devolución exitosa en cualquiera de las instancias. Partiendo de una premisa, si me lo permites, José, de una premisa fundamental. Antes de esto, saludos a nuestro auditorio que ya están conectados, nuestros colegas de alumnos del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, maestros. Muchas gracias por seguirnos. Saludos a todos nuestros seguidores, Rubén, Daniel Carmona, buen amigo, Fabis Aguilera, Eduardo Cruz y a todos los que nos envían un saludo. Con todo gusto los saludamos. Claro, y estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas. Preguntas y evasivas. Claro, por supuesto, desde luego, ya saben, ¿no? Si lo que no sabemos, lo inventamos. Y si no, lo investigamos, ¿verdad? Muy bien, a partir justamente de esto, José, y del marco de legalidad que tiene que prevalecer en este tipo de ejercicio de derechos, porque es un derecho, recordemos que las devoluciones es un derecho que tiene el contribuyente, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a partir de identificar lo que representa un saldo a favor. Hace un momento decías y hacías referencia respecto justamente cuando el contribuyente paga de más, ¿verdad? Pero, ¿quién? Y quisiera que nuestro auditorio nos dijera, ¿verdad? ¿Qué contribuyente en su sano juicio podría decir, pues voy a pagar de más, ¿verdad? ¿Quién paga de más? Dices, bueno, eso es un poco difícil y complicado, ¿verdad? Que alguien pague de más. Pero se pueden dar dos escenarios, José. Y dentro de estos dos escenarios es por virtud justamente del cálculo del impuesto o por el pago de lo indebido, ¿verdad? Que es algo distinto. Que son cosas diferentes. El cálculo del impuesto, José, el saldo a favor en la mecánica del cálculo del impuesto, ¿en qué momentos lo tenemos? En el ejemplo se me ocurre impuesto sobre la renta. La ley en el artículo, la ley de renta, tratándose de personas morales, el artículo 9 te dice que tienes que determinar tu impuesto sobre la renta que se causa de manera anual. ¿Por qué no hacemos el ejemplo con personas físicas que viene en la declaración? Ok, va. 152. 152 de la ley de renta te dice que las personas físicas tienen que presentar su declaración anual, declarando todos sus ingresos, excepto los exentos, o los que pagaron los definitivos. y realizaron un pago definitivo. La mecánica te dice, súmame los ingresos de diversos capítulos. Y te dice el capítulo 1. Fíjate, en todos los casos te dice los ingresos menos las deducciones correspondientes. Obviamente en el capítulo primero, que son salarios, no hay deducciones, ¿sale? Suma los ingresos del capítulo 1, suma los ingresos del capítulo 3, es decir, del 1 se brinca al 3. ¿Por qué el 2? No, ahorita lo vamos a tocar. Luego el 3, ingresos menos deducciones autorizadas. El 4, enajenación de bienes, igual ingresos menos deducciones. El capítulo 5, que son ingresos por adquisiciones. 6, intereses, esos acuérdate que son otro capítulo. 7, premios, que son pago definitivo. 8, dividendos. Y 9. Que es difícil y complicado que una persona física tenga todos sus ingresos, ¿verdad? Sí. Sería una persona física, como los contadores, todólogo, ¿no? Ya ves que los contadores somos todólogos, le entramos a todo, ¿no? Tendría que ser una persona física, bueno, pues que tiene todas esas actividades, lo cual es difícil, ¿no? Sí se presenta, pero es un poco difícil, ¿no? No obstante, la ley te dice, si es el caso, suma todo. Súmale todo. Y luego al resultado, agrégale la utilidad gravable a que se refiere el 109, es decir... Actividades empresariales. Exacto, o servicios profesionales. O Lo sumas y entonces ya te resulta una base a la cual tienes el derecho a restarle las deducciones personales. Estamos hablando de la mecánica. De la mecánica. Correcto, claro. de la mecánica que establece ciertamente el 152 para efectos de la determinación del impuesto del ejercicio. Como las deducciones personales, Armando, tú no las pudiste restar en todo el año, las restas al final del año. Y en consecuencia aquí la base se va a diluir. Para cuando aplica la tarifa del 152, el impuesto que se causa, obviamente cuando tú restas, acreditas en la jerga técnica, acredita los pagos provisionales efectuados durante el año, las retenciones que se te hicieron. Y pues obviamente aquí por el efecto de que a lo mejor por el tema de las deducciones personales, porque a lo mejor tuviste por ahí un ahorro que... Del 151. Así es. Deducciones personales del 151 o el estímulo fiscal a que se refiere el 185, el ahorro para tu pensión, ¿no?
Pues aquí puede ser que cuando ya comparas, tú realizaste un pago en exceso y entonces esto se convierte en un saldo a favor. Esto quiere decir, el pago en exceso, José, se da a partir de que el cálculo del impuesto del ejercicio es menor a los pagos provisionales que se hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Que se hicieron durante el ejercicio, porque sabemos que en algunos capítulos, evidentemente, como a las actividades empresariales, como el arrendamiento, se realizan pagos provisionales mensuales. En el capítulo de sueldos y salarios, pues quien hace las retenciones es el patrón, ¿verdad? Pero también se puede dar el saldo a favor, y de hecho se da cuando presentan ahí deducciones personales. Así es. Y entonces en ese momento el impuesto del ejercicio supera, ¿verdad?, a los pagos provisionales que se hicieron durante el mismo. Así es. ¿Verdad? En ese momento, y ya nada más redondeándolo con lo que estaba señalando, en tratándose de personas morales del 9, pues evidentemente es lo mismo, ¿verdad? El cálculo del impuesto del ejercicio con base en el 9 respecto de los pagos provisionales que se hicieron durante el mismo, de acuerdo al 14, pues entonces puede salir que el impuesto del ejercicio sea menor, ¿verdad?, que los pagos provisionales efectuados. Y si a eso le agregamos, Armando, dándole un plus a las personas que nos visitan, la ley de renta en el 93 hace mención de los ingresos exentos, los cuales no se paga el impuesto sobre la renta, y utilizan como referencia el salario mínimo general. Correcto. Pero no obstante, ya hay criterios respecto de que, bueno, dice la ley salario mínimo, pero el SAT aplica la UMA. Pero aquí eso es grave error, porque lo que tú tendrías que utilizar, tienes derecho al salario mínimo, porque el salario mínimo es mayor que la UMA. Así es, y en consecuencia, pues cuando tú hagas el cálculo, pues te va a resultar una cantidad todavía más a tu favor, y en consecuencia, pues es cuando viene pues, la alegría de los contribuyentes. En este sentido, entonces, estamos primero, el primer supuesto, saldos a favor por la mecánica, ¿verdad?, la determinación del impuesto. Y existen otros supuestos en donde, evidentemente, también se presenta un saldo a favor, pero que no deriva del pago justamente, de la mecánica, José, del cálculo del impuesto, sino que se realiza un pago de lo indebido. Un pago de lo indebido, como su propio nombre lo dice, pago de lo indebido. Y en este pago de lo indebido, José, ¿se presenta en qué momento? El pago de lo indebido puede resultar en dos ocasiones. Por error o por la mala aplicación de las disposiciones fiscales. Como sería el caso. Como sería el caso que acabo de comentar. Espérame. Por error. A ver, los errores son involuntarios, ¿verdad? Nadie quiere cometer errores, ¿verdad? No, ¿O sí? no. Porque puede ser que digas, es que cometí un error y pagué menos impuestos. No, ahí no te daría saldo a favor. Pagas más impuestos, tu TikTok? ¿verdad? Llegamos a la mesa de comentarios. Lalo Márquez, toca cumplir. ¿Cuándo eras tu TikTok? El TikTok, bueno, pero dijimos que eran 20, ¿no? Pero en el otro programa, no en este, en el otro programa, en el de la primera quincena, ¿no? Es, claro. En este estamos serios, porque nos acompañan muchos colegas de excelente nivel, ¿verdad? Estábamos entonces. A partir justamente de errores. ¿Errores en qué sentido? Errores en que pagan más impuesto o contribución de la que realmente tendrían que haber pagado de acuerdo a la mecánica de determinación, José. Entonces pagaste más. Vamos a hacer de cuenta que en el mes de ahorita, en el mes de mayo, pagan un impuesto que de 100,000 pesos, pero realmente lo que tenían que haber pagado era 80,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque consideraron más ingresos que los que realmente habían facturado. ¿Estamos? Problemas técnicos. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero no se preocupen, ya estamos aquí de nuevo, les vamos a reponer su tiempo después de la hora, José, para que no exista problema, ¿no? Y decíamos que por errores se puede realizar un pago de más, ¿no? Además, el otro supuesto que decías, pues la mala aplicación de las disposiciones, ¿verdad? Pero la mala aplicación de las disposiciones te puede llevar justamente también a que resulte un impuesto distinto del que realmente tendría que ser, y esto hay que tenerlo muy presente. Claro. Muy presente. Esto del pago de lo indebido y también lo de la mecánica de determinación. Al momento de que nosotros decimos la mecánica de determinación, José, pues ya sabemos que se entiende que el contador o la persona encargada justamente de determinar el impuesto del ejercicio tiene los conocimientos suficientes. ¿Estamos de acuerdo? Para esos siempre efectos. Cuando no sea un contador privado, ¿no? Siempre, bueno, asumimos que es así, ¿no? Vamos a asumir que es de esta forma y que también se atienden puntualmente las disposiciones fiscales, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces,
Esto nos lleva a que en el momento de presentar la declaración, pero hay otra distinción, José. Puede ser que el saldo a favor se presente en una declaración del ejercicio o se presente en forma mensual a través del cálculo de lo que se llaman pagos definitivos, ¿verdad? Ok, el caso que yo comentaba de renta es un impuesto que se causa en forma anual. Sin embargo, en la ley tiene previsto que tú realices pagos a cuenta de un pago anticipado, su nombre pagos provisionales. Pero también hay impuestos que se causan y se declaran en forma mensual, pero el pago es definitivo, es decir, que cuando el ejemplo clásico, el del IVA, que todo el mundo pagamos IVA, ahorita por ejemplo que estamos hoy a 26 de mayo, pues hace algunos días tuve que haber ya declarado el mes de abril, pago de IVA, y entonces a lo mejor pudo haber resultado un saldo a favor, el cual la declaración la tuve que haber presentado más tarde el 17 de mayo, y si fue el caso de que tuve un saldo a favor, pues ya tengo la oportunidad, ese derecho de solicitar la devolución correspondiente, Armando. Aquí ahorita vamos a hablar precisamente de estrategias, pues para que el SAT no te ponga peros en el camino y busque pretexto para no devolverte. Entonces, cuando se trata de un impuesto pago definitivo, los saldos a favor se generan en forma mensual, es decir, IVA, si fuera el caso, pudieses tener hasta 12 declaraciones con saldos a favor. Es correcto. El caso clásico son los que realizan actos o actividades tasa cero, exportación. Que eso es justamente lo que te podría generar un saldo a favor, ¿verdad? Todas las exportaciones, recordemos, pues en el caso de el impuesto al valor agregado, pues van a la tasa del 0% por virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley del IVA. Eso nada más como una mera referencia, pero bueno, el caso es de que puede presentarse que ese saldo a favor se dé en pagos mensuales, que pueden ser definitivos, o en la declaración del ejercicio, José. Y en esta declaración del ejercicio, a partir justamente de su presentación, vamos a hacer una referencia nada más ahorita, si te parece, José, respecto justamente de la declaración del ejercicio, por ejemplo, en sueldos y salarios, ¿no? Que van a tener ellos un saldo a favor. La parte relevante es lo que se presenta con la autoridad, ¿verdad? Van a presentar su declaración anual. Presentan su declaración anual y ahí les va a salir el saldo a favor por las razones que quieras, que si porque pagaron más, que si porque le metieron deducciones personales, o porque si bien es cierto, son especialistas, bueno, pues a lo mejor eran doctores los que les estaban calculando su declaración anual y ahí vieron algunos conceptos que podrían resultarles favorables, ¿verdad? Claro. Que ya en otros programas, por supuesto, ya se los dimos a saber. Así es. ¿Verdad? Bueno, el caso es, se presenta el saldo a favor, José, pero hay un supuesto. ¿Cuál supuesto? En el momento en el que el trabajador presenta su declaración anual, ya sabemos esto y asumimos que nuestro auditorio sabe que no es obligación, ¿verdad? Presentar la declaración anual, salvo cuando exceden de 400,000 pesos de ingresos anuales o 2 patrones en el año, ¿no? Bueno, el caso es de que presentan su declaración anual, tienen un saldo a favor, pero ¿qué crees? Resulta que el patrón no paga, no entera las retenciones, José. Fíjate que eso se está dando mucho, Armando. Presenta su declaración anual a la persona física asalariada, pues el patrón le hizo las retenciones correspondientes de acuerdo al artículo 96 de la ley de renta, estaba obligado a enterar esas retenciones, y el trabajador cuando presenta su declaración anual y determina un saldo a favor, tal vez porque tenía deducciones personales, cuando solicita el saldo a favor, ahora en la declaración automática, pues resulta que el SAT la rechaza y pone de pretexto que el patrón no ha enterado esas retenciones. Oye, trabajador, ve y dile a tu patrón que entere las retenciones. Fíjate que aquí pasan dos cosas. Una, las disposiciones fiscales en ninguna parte dicen que el hecho de que el patrón no entere las retenciones no es motivo para que no devuelva esos saldos a favor del trabajador. Bueno, de hecho, ya hay precedentes judiciales que ahorita los vamos a comentar. Ese es a partir de un precedente judicial. Pero hace un momento, José, establecíamos que todos los actos administrativos de las autoridades tienen que estar dotados de legalidad, ¿verdad? El artículo 38 del Código Fiscal precisamente eso puntualiza.
todo acto de molestia debe de cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos es que esté fundado y motivado. Fracción cuarta. Exacto. Y en eso nos encontramos justamente este caso, y a colación de la pregunta que nos están haciendo ahí justamente al respecto. El caso es, las disposiciones que imponen cargas a los particulares de conformidad con el artículo 5 son de aplicación estricta, y las cargas a los particulares tienen que ver con el tema de la legalidad y la certeza jurídica, que nos digan cuáles son nuestras obligaciones como contribuyentes. Dentro del capítulo primero del título 4 de las personas físicas, en las obligaciones de los trabajadores que se encuentran en el 97, José, de la ley del impuesto sobre la renta, no se impone la carga de ninguna manera para el contribuyente de que tiene que decirle al patrón que pague sus retenciones, José. Además, fíjate, ya cuando tú empiezas a resolver este tema, pues vale la pena hacerle mención en la aclaración al SAT. Oye, además estoy haciendo tu chamba, porque te estoy indicando el patrón que retuvo y no enteró, y eso es un delito fiscal en términos del 109, fracción segunda del Código Fiscal. Que ya sabrá la autoridad, ¿verdad? Entonces ya nos convertimos en colaboradores fiscales, no chismosos. Ojalá que te pasen una comisión. Colaboradores fiscales, ¿verdad? Que te pasaran una comisión, y entonces ahí te va a decir, muchas gracias, pero de todas maneras, como no lo ha pagado, yo no te lo puedo regresar porque yo no lo tengo. A ver, espérame, no viene como obligación para los trabajadores. Entonces, si no viene como obligación para los trabajadores, José, no tenemos por qué cumplir con eso, ni por qué la autoridad exigirnos que se dé cumplimiento a ese requisito, o que absurdo, por ese motivo... Sería un absurdo que los trabajadores van por el patrón. Oye, patrón, no seas malito, ve y entera lo que me retuviste, porque si no el SAT no me va a querer devolver. Pero eso es lo que quiere, eso es lo que quiere, y por eso lo niega. Bueno, la resolución que recae en negativa ficta o la negación justamente del saldo a favor deriva en ilegal. Y al momento de que se da una resolución ilegal, José, como lo decíamos, pues se cuenta con el derecho a impugnarla, ¿verdad? Esto quiere decir defender nuestro derecho a la devolución. Y efectivamente, como lo decía, ya no... Ahí hay una... Lo decía ahí una pregunta el contador. Más atrás que... Decía, José, permíteme, el caso de un criterio de la PRODECON. Los criterios de la PRODECON, si bien es cierto, nos orientan, no son del todo legales en el procedimiento jurisdiccional, José. ¿De acuerdo? Nos orientan, pero no se encuentra vinculada a la autoridad jurisdiccional. Cuando me refiero a la autoridad jurisdiccional, me refiero al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí se encuentra obligada a la autoridad jurisdiccional es a los precedentes, cuando los mismos constituyen, por supuesto, jurisprudencia o tesis aisladas, que en otra oportunidad lo diremos. Simplemente, estos precedentes son pronunciamientos justamente de esa autoridad jurisdiccional, en donde le dicen a la autoridad, ¿sabes qué? No es una causal de devolución del saldo a favor al que tiene derecho el trabajador con motivo de que el patrón no haya enterado las retenciones. ¿Por qué? Porque no es una carga para el trabajador. De tal suerte que con base en esos precedentes jurisdiccionales, por supuesto que vas a tener el saldo a favor. Pero me dicen, José, es que ¿sabes qué? Que los trabajadores pues no es mucho el importe. Y entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Porque si yo voy con un abogado, me va a cobrar. También los contadores. También los contadores van a cobrar. También comemos. Bueno, que de hecho también puede ser. Sucede entonces que tienen la opción de acudir, y esto sí les va a servir, y por supuesto si los apoyan, con la PRODECON, ahí sí que vayan con la PRODECON, ¿verdad? Con la PRODECON los van a apoyar, les van a tramitar justamente su juicio y lo van a sacar adelante y ustedes van a obtener sus devoluciones sin ningún problema. Eso es en tratándose, por ejemplo, solo tomando un ejemplo de sueldos y salarios, José. Pero así nos encontramos también con otras solicitudes de devolución que a partir justamente del trámite, ¿podríamos decir que esas son las automáticas? Sí. ¿No? Vamos a enfocar que esas son las automáticas, ¿no? Y ya cuando el lunes siguiente termina el plazo, ¿verdad? Para las anuales, presentar las anuales, físicas, ¿no? ¿En cuánto tiempo las tienen que devolver? Las automáticas en 5 días se lo está devolviendo. En 5 días. Las automáticas en 5 días las tienen. Pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Tienen que ponerle ahí su cuenta, ¿no? Y su clave, y todo. Pero pónganle ahí que optan por la devolución, porque si no, no nos van a devolver nada, ¿no? Sí, Pero hay otros supuestos, José, en donde pues no resulta tan fácil. Si aquí, bueno, no fue fácil, ¿verdad? Porque hay que decirle a la autoridad, oye, yo no tengo esa obligación. Hay otros supuestos en donde ya verdaderamente se complica todo, José.
Y entonces es un verdadero problema. ¿Y esto te parece si lo enfocamos al impuesto al valor agregado? Claro que sí. Impuesto al valor agregado, pagos definitivos mensuales, ¿no? Resulta que por mecánica de determinación, el IVA causado pues es menor que el IVA acreditable efectivamente pagado, y vamos a asumir que se cumple con todos los requisitos. Y entonces viene el procedimiento, José, para presentar la declaración del saldo a favor y solicitar su devolución. Y entonces aquí sí, es necesario decir, señalar, puntualizar, precisar que las devoluciones se encuentran sujetas a un procedimiento que está regulado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, José. Así es. Mismo que no señala entonces a partir de qué momento se da la devolución y cuáles son esos requisitos justamente para la obtención de la misma. En principio tendré que, pues obviamente, presentar la declaración, atendiendo al procedimiento a que se refiere el artículo 5D de la ley del IVA, que efectivamente es en donde te dice al valor de los actos por la tasa, impuesto causado, menos retenciones, menos IVA acreditable, y te resulta IVA a pagar o saldo a favor. Correcto. Y luego, si te resulta un saldo a favor, el artículo 6 te dice, tienes dos caminos, chaparrito. Uno, lo acreditas contra los IVAs a cargo en meses siguientes, o la solicitud de la devolución. Y entonces ahí empieza tu calvario. Sí, y fíjate, un punto relevante ahí que acabas de decir, pero vamos a sentarlo nada más ahorita para lo que viene. Acabas de señalar la mecánica, ¿verdad? Y en esa mecánica del 5D que va relacionada con, lo damos por hecho, ¿eh? Lo damos por hecho, ¿sale? Porque no estamos hablando de prácticas indebidas, José. Damos por hecho que se cumple con los requisitos del acreditamiento al que se refiere el artículo 5 del mismo ordenamiento, ¿estamos? Claro. Que se cumple con esos requisitos, ¿de acuerdo? Cumple. Es decir, legalmente es procedente esa devolución. Pero, ¿qué crees? Existe una resistencia porque, ¿qué creen? Estamos en una época de austeridad. Tenemos que comprar vacunas. Se tienen que comprar vacunas y tiene que haber dinero. ¿De dónde sacarlo para comprar esas vacunas, José? Porque estamos vacunando a todo el país, ¿verdad? Ya vacunamos a la tercera edad, ya van los de 50 a 59 ya casi también los vacunamos, ya vacunamos a los maestros, ya vacunamos al sector sanitario, ¿verdad? A todos los médicos y demás, enfermeras, ya están vacunados todos. Sí. Pero de todas maneras nos hace falta dinero. Entonces, como nos hace falta dinero, permíteme ponerme la camiseta del Estado, hace falta dinero. Entonces, no basta, ¿verdad? No basta con que tú te hayas autodeterminado un saldo a favor, me presentes la declaración y me digas hay un saldo a favor para que automáticamente se te devuelva, ¿verdad? Hay unos requisitos que hay que cumplir. Así es. Y un procedimiento que hay que seguir. ¿Cuáles requisitos, cuál procedimiento es esto? Bueno, el procedimiento es, tú ya presentaste tu declaración. Haces todo este ritual a través de la plataforma del SAT y todo ese rollo. Sin embargo, el artículo 22 del Código Fiscal, párrafo séptimo, te dice, oye, chaparrito, mira, la autoridad tiene 40 días hábiles para que te devuelva. 40 días. 40 días. ¿Sale? Para devolver. Plazo para devolver. Contador, plazo para devolver. 40 días. Y luego, en el camino, cuando tú ya ingresaste tu declaración, tu petición de la solicitud del saldo a favor, el mismo 22, párrafo séptimo, te sigue diciendo que la autoridad, para efectos de verificar que efectivamente ese saldo a favor proceda, te puede requerir en una primera ocasión, dentro de los 20 días siguientes a la que tú presentaste tu solicitud, datos, documentos o información para que revise si efectivamente ese saldo a favor procede. Acabas de decir una palabra importante. Te puede requerir, señores, yo le pondría, te va a requerir. Bueno. Te va a requerir. Estamos en épocas de austeridad. Estamos en épocas de austeridad. Te va a requerir. Ojo, presentas una solicitud de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y contador. Te puedo decir, automáticamente sale el requerimiento.
Primer requerimiento. Sale. Dentro de los 20 días siguientes. 20 días Y siguientes el sale el contribuyente, requerimiento. bueno, ¿y cuánto tiempo me das para que envíe eso que me requieres? Otros 20 días. 20 días, es ¿Sale? correcto. Y entonces ya con eso. No, porque puede resultar que aún así el SAT diga, ah, caray, pero no estoy conforme. Segundo requerimiento dentro A de ver, los espérame, entonces, 10 días espérame. siguientes. A ver, espérame, entonces me hace un primer requerimiento, me solicita información. Pero a ver, entonces yo le puedo decir como contribuyente, ¿qué parte no te quedó clara? Si me estás requiriendo, ¿verdad? O sea, me estás requiriendo información para verificar justamente si es procedente o no el saldo a favor, ¿verdad? Así es. Ya me lo estás requiriendo. Pero ¿qué necesidad? ¿No fue suficiente? No, espérame. Es que me hace falta cerciorarme de que efectivamente cumpliste con todos los requisitos para la legal procedencia de ese acreditamiento. Así es. Y entonces viene un segundo requerimiento, ¿verdad? Un segundo requerimiento. Pero espérame tantito. ¿Qué pasa si el contribuyente resulta que no presenta la información y documentación que le fue solicitada en ese plazo de... El mismo código dice, si no presentas la información dentro de ese plazo, se entiende por desistida la solicitud. Desistida, ¿qué quiere decir? Te desististe. Oye, pero yo no le dije nada. Tácitamente. No le dije nada. No le dijiste nada, pero no entregaste la documentación y la información que tendría que resultar suficiente para verificar la procedencia de saldo a favor, ¿verdad? Aquí aplicaríamos el dicho coloquial que reza el que calla otorga. Pues ya, ¿verdad? Ahora sí que ya valió, Adiós. ¿verdad? Adiós. Viene el segundo requerimiento. Tienes dentro de los 10 días siguientes y otros 10 días para que contestes. Y entonces ese segundo requerimiento igual no resulta suficiente. Bueno, pero espera. ¿Cuánto tiempo tendrá entonces la autoridad después de ese segundo requerimiento para... Bueno, el mismo código párrafo séptimo te sigue diciendo, mira, esos 20 días del primer requerimiento y esos 20 días para que subsanes y esos otros 10 días segundo requerimiento y esos otros 10 días para que resuelvas, no se computan en el plazo de los 40 días hábiles, Armando, para que te devuelvan. Entonces, aguas. Y aquí la pregunta sería, Armando, ¿y qué es lo que te requieren? Información y documentación, ¿verdad? Para verificar la procedencia del saldo a favor. ¿Cuál información y cuál documentación? Uy, entonces ahí se empieza a complicar, José. Se empieza a complicar todo. ¿Por qué? Porque tendrá que el contribuyente cumplir con cada uno de los puntos que requiere. Y dentro de todos esos te voy a decir algo muy sencillo. ¿Qué es lo que requiere? La contabilidad. Pero no toda completa, sino que te dice, a ver, mándame un formatito en donde me digas cómo lo pagaste, los proveedores y todo eso que tiene que ver justamente con la contabilidad para verificar en esa instancia, para ver si se cumplieron con los requisitos, ¿verdad? Y aquí es en donde toma relevancia lo que hace rato apuntabas, Armando, el control interno. Ay, pero espera, ahorita vamos a llegar a lo que se va a poner bonito, ¿verdad? Porque de ahí dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Un ejemplo. Resulta ser que de todo lo que mandan los proveedores, hay algunos proveedores en los que no se advierte que haya pagado con transferencia, José, sino que se fue por otro medio de extinción de las obligaciones. Y es cuando hay necesidad de que esa fórmula del 5D de la ley del IVA, que parte al valor de los actos o actividades por la tasa, impuesto causado, aquí hay que aclarar que no hay necesidad de que haya flujo para que se cause el IVA, Armando. Porque así lo dice el 1B. El 1B, párrafo primero, Claro. que te dice que también se puede causar cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Luego Es entonces... que eso nos lo aprendemos con el Padre Nuestro, ¿verdad? Claro, pues así Sí, y así de memoria, porque si no, cuando llega el SAT, no sabes. Y desde ahí precisamente viene la importancia de conocer ese primer renglón, Armando. Claro, por supuesto. Y entonces le va a surgir duda a la autoridad y va a decir, a ver, espérame tantito. Saludos, Diego, Luke, Brenda, Luke. Saludos, muchas gracias por Hay seguirnos. una pregunta de Eli. Dice, ¿cuándo se desiste el saldo a favor? ¿Se pierde el derecho de ese saldo a favor o se puede optar por la compensación? No, pues recordemos que la compensación ya, en IVA, la compensación ya catapum. Pues porque dijeron que el caso era de que, como tienes el derecho a la devolución,
Pero no pierdes el derecho al acreditamiento, ¿eh? No pierdes el derecho al acreditamiento. No. El derecho al acreditamiento persiste, es decir, puedes ejercerlo con los saldos a cargo posteriores. Claro que sí. Muy bien. Saludos, Sergio. Saludos, Jairo. Muchas gracias por seguirnos. Estábamos entonces, José. Viene el caso. La autoridad dice, bueno, a ver, hijito de Blancanieves, lo que estás haciendo es que estás realizando extinción de obligaciones, no estás pagando como lo señalan las disposiciones fiscales, no lo está cumpliendo con el 5 ni el 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa, José? De ahí se desprende otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. No viene la devolución. No se da todavía la devolución. Uh-huh. Porque tenía entonces 40 días, pero dice, no resultó suficiente, ni siquiera con este segundo requerimiento. Sí. ¿Verdad? Y entonces se desprende otra cosa. Se desprende otra cosa, ¿verdad? Y eso que estamos hablando puede ser, vamos a llamarle de naturaleza análoga, ¿te parece? Ejercicio de Las facultades. facultades de comprobación, ¿verdad? Pero eso es para cuando, a criterio del SAT, fíjate que esto uno diría, ¿por qué tanta información me requiere, Armando? Porque dentro de los requerimientos que hemos observado, lo que el SAT pretende revisar es que haya materialidad en las operaciones. Ay, espérame. Entonces, ya aquí hay un tema, porque lo que va a suceder es justamente que dentro del cumplimiento de esos requisitos, a los que estamos haciendo referencia, aparte de verificar que se atendieron esas disposiciones, también está dotada de materialidad, porque no es exclusivo para la materialidad, sino el cumplimiento de todos los requisitos. Y entonces abre facultades en términos del 22D. Sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para verificar justamente la procedencia legal de ese saldo a favor. Y entonces ahí es donde está justamente el vía crucis. O donde ya se complica, ¿no? Donde ya de plano dices, no, ¿sabes qué? A ver, espérate tantito. Resulta entonces, José, que cuando solicito una devolución de saldos a favor, debo de estar consciente o debo de tomar en cuenta que me va a requerir información 2 veces y que a partir del requerimiento de la información no le va a resultar suficiente a la autoridad y entonces me va a ejercer facultades de comprobación para verificar el cumplimiento justamente de las posiciones fiscales y la materialidad de las operaciones. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Para que la gente que nos sigue y tenga una idea de qué requiere para efectos de la materialidad y tengan una idea, a manera de ejemplo, lo que piden los requerimientos, te pregunta Armando, oye, ahí te va este cuestionario, llénalo por favor. Y te dice, ¿en qué consistió el servicio? Cuando te hace mención de los proveedores. Porque los proveedores es el que tiene que ver con el IVA acreditable. Entonces el proveedor te pregunta, ¿en qué consistió el servicio? ¿Cuándo se llevó a cabo el servicio? ¿En dónde se llevó a cabo el servicio? ¿Cómo fue que se pactaron y determinaron la contraprestación del servicio prestado? Oye, le tengo que decir que si fue en la cantina, en qué horario fue, cuánto consumimos y todo lo demás. O sea, ¿cuál fue la razón de negocios que justificó? Ándale, razón de negocios, materialidad. Fíjate, ¿cómo fue que se materializó el servicio? Etc, ¿Quién lo asesoró? etc. ¿Quién firmó los contratos? Oye, y cuando entraste, y si el servicio fue prestado en las oficinas del cliente, ¿cuándo entraste? ¿Cómo entraste? La bitácora, el horario, ¿cómo te transportaste? Si fue con transporte público, si fue con transporte privado, si fue... Es un verdadero calvario. Así es. José. Y entonces concluye la autoridad. La información y documentación no fue suficiente para acreditar la materialidad. Y además, déjame decirte, no solo va a resultar en el acreditable, José, el rechazo del acreditable, por virtud del incumplimiento de las obligaciones, que diría la autoridad, ¿verdad? Uh-huh. Sino que además, a través justamente de la materialidad, viene otra ficción legal, José. Las presuntivas. Porque entonces no solo verifica la materialidad en tratándose de deducciones, sino el origen de los depósitos en las cuentas bancarias y determina presuntivas, José. Precisamente por eso parte de los requerimientos el SAT te dice, oye, chaparrito, identifícame todos los depósitos que aparecen
En todas sus cuentas Todos bancarias. los depósitos. Y a ver, y compruébame que tiene que ver con actividades grabadas o actividades a qué tasa, Tasa cero. si son exentas, y la proporción en el caso de que hay exentas y hay grabadas. Pudo haber sido un depósito por error, pudo Ok, haber sido traspaso de cuentas. A ver, José. O pudo haber sido un depósito de un dinero que ya te devolvió. ¿Y si son préstamos? También. Si son Pero, ¿y aportaciones entonces? para futuros aumentos de ¿Y capital. qué le vas a dar? Un contrato, ¿verdad? Todo eso te pide. Pero el contrato no viene de fecha cierta. Ya nos metimos en problemas de fecha cierta. Ya hablamos de la fecha cierta, ¿no? Sí, ya. O sea que ahorita no vamos a tocar fecha cierta. Pero nada más vamos a decir de fecha cierta, ¿verdad? O sea, pero no es una forma, decíamos, ¿no? En aquel momento. Entonces te va a pedir los contratos, te va a pedir el origen, pero va a decir, no, ¿qué crees? Esos son acuerdos entre particulares, son privados. O sea, nada más de quienes llevaron ustedes. Como consecuencia, entonces no me demostraste el origen de los depósitos en las cuentas bancarias. Y entonces el resultado es que, pues es que eso constituye valor de actos o actividades por los cuales tenían que pagar impuestos. Y con eso, entonces, al momento de determinar IVA causado, disminuye El IVA alzado a favor. el saldo a favor, José. Y entonces esto no se convierte en una determinación. Solo que fíjate que aquí el Código Fiscal te dice, oye, en cada requerimiento no quiere decir que la autoridad está ejerciendo sus facultades. No. No, pero se está llegando de elementos para que una vez concluido, entonces ya viene el paso siguiente, ejercicio de facultades de revisión. Por eso te digo. Y el caso es, en tratándose de las facultades de comprobación para revisar, 22 de estamos hablando, para revisar la procedencia del saldo a favor, que tiene plazo de 90 días para resolver, Así ¿no? es. Ahí no puede hacer determinaciones de impuestos, José. Es decir, no te puede determinar un crédito fiscal, pues. Pero, a ver, si la determinación del crédito fiscal va en función de determinar IVA causado o rechazar IVA acreditable, como consecuencia esta determinación tiene la disminución del saldo a favor. Claro. Y entonces, al disminuir el saldo a favor, ¿qué crees que resuelve? Pues en lugar de que tuvieras tu saldo a favor, pues ahora me debes. Pero no te lo puedo exigir, porque nada más era para efectos de verificar Que proceda el saldo a favor. que procediera el saldo a favor. Y ya en todo caso, pues habrá facultades de acuerdo al 42, ¿verdad? Así es. Fracción 2 o 3, según como sea. Pero ¿y entonces ahí qué pasa? Y entonces ahí el contribuyente dice, a ver, espérame, por solicitarte, por ejercer un derecho a la devolución, ahora resulta que yo te debo. ¿Qué significa eso, José? Pues mira, yo creo que aquí es muy importante, hace rato comentabas tú, Armando, desde la contabilidad, porque efectivamente el artículo 33, apartado B del reglamento del Código Fiscal, te dice cuáles son los requisitos para que tú cumplas en materia de registros y asientos contables. Y en tratándose de IVA, te dice que tú tienes que distinguir las distintas tasas que tú manejas, incluso de los actos por los cuales no estás obligado al pago del impuesto. Tienes que hacer una vinculación precisamente del registro y el CFDI, etc., etc., de tal suerte que esto te vaya sirviendo como que de plataforma para que cuando tú vayas a solicitar el saldo a favor, ya nada más le agregues esto que estamos comentando. Es decir, tú cuando contratas a un proveedor, a través, vamos a recomendar que haya el contrato respectivo, que dejes evidencia suficiente para que efectivamente compruebes que la operación sí se dio, por la cual sí procede al IVA acreditable, que tú estás incluyendo dentro de este pago definitivo de IVA y por lo tanto no te lo vayan a rechazar. Además, también se recomienda que cuando tú contrates a tus proveedores, Armando, que estos te entreguen la famosa opinión de cumplimiento del 32D del Código Fiscal, porque no vaya a ser el diablo, Armando, que uno de esos proveedores aparezca en la lista negra. A ver, José, vamos a hacer esto. Resulta ser que el caso justamente del proveedor está en la lista negra, pero está en la lista negra provisional por ese hecho ya. ¿Sería causal de rechazo? Aquí, pues eso tendremos que verlo con la autoridad, ¿no? La lista provisional no es definitiva, ¿verdad? No es definitiva, No. Entonces es algo que todavía está pendiente porque está el EFO está demostrando, ¿verdad? Está demostrando. Pero vamos a otro supuesto, José, para que nuestro auditorio se vaya contento con sus estrategias. Resulta ser que dentro de lo que solicita, José, nos dice, es que ¿sabes qué? Que en esto de la extinción de las obligaciones
pues no lo pagaste con cheque nominativo ni transferencia, sino que te fuiste por una extinción de obligaciones a través de una compensación de saldos o a través de un mandato. ¿Es legalmente procedente el mandato? Señores, sí se puede. Ya habíamos dicho la extinción de las obligaciones en otra oportunidad. Existe el precedente jurisdiccional en donde señala que la extinción de las obligaciones procede inclusive a través de un contrato de mandato, ¿verdad? Mandato, extinción de las obligaciones. Entonces, ¿es procedente con este mecanismo de extinción de obligaciones el acreditamiento? Sí. Pero va otro también, José. Resulta ser que de la revisión que está haciendo la autoridad determina, fíjate, determina que tratándose de compra de mercancías, el contribuyente no cuenta con una bodega para almacenar las mercancías. Y entonces dice la autoridad, hablando de la materialidad, dice la autoridad, no, es que como no tiene una bodega para almacenar las mercancías, pues entonces no me está demostrando la materialidad. Y con eso dice, no procede, es decir, viene el rechazo del acreditable y como consecuencia de la devolución. Al respecto sabemos también que existe el precedente jurisdiccional. ¿Se estará obligado a tener una bodega? No. Existen muchas causales en donde puede concluirse, nos ponemos de acuerdo tú y yo, tú que eres el cliente y yo que soy el proveedor, y me dices, ¿sabes qué? Entrégale directamente a tu cliente, ¿verdad? Claro. Y yo le entrego directamente, porque ¿para qué necesitas bodega? No hubo necesidad. La intermediación, no hay necesidad. No hay necesidad de la bodega. O tienes el usufructo de una bodega, o tienes incomodate de una bodega, no lo tienes en tus registros contables. Por supuesto que no está. Precisamente aquí lo recomendable es precisamente el detalle del contrato respectivo. Claro. Eso se va a hacer saber en el contrato. Además, nos vamos, precedente jurisdiccional, no se requiere, ¿verdad? No es causal para el rechazo el que no cuente con bodega. ¿Por qué? Porque puede existir múltiples formas por las cuales no me resulta necesario contar con una bodega. Vamos a otro supuesto. Resulta ser, en el mismo caso, pero ahora en IVA, que quienes retuvieron el IVA, José, no lo pagaron. Y entonces la autoridad hace su compulsa con los terceros y revisa y no pagaron el IVA que retuvieron. ¿Será una causal para...? No. Tampoco, ¿verdad? A eso nos estamos Por los refiriendo. argumentos que ya comentaste hace rato. Además, en estos casos que estamos señalando, existen los precedentes jurisdiccionales, José. ¿Qué quiere decir esto? Señores, lo que quiere decir simplemente es que para efectos de materialidad y para efectos de rechazo de las devoluciones, la autoridad, cierto, efectivamente, y lo decimos con toda claridad, en muchos de los casos se exceden sus facultades, José, se exceden sus atribuciones con el fin de no devolver. Pero esto va en función de aquellas prácticas indebidas de algunos y como siempre, pagamos todos, ¿verdad? Porque entonces nos aplica la misma regla a todos. Fíjate que todo esto yo considero que fue a raíz de que se eliminó la compensación universal, precisamente porque el tema fue que los saldos a favor de IVA derivaban de la venta de facturas. Entonces, a raíz de esto, la materialidad ha cobrado una gran relevancia para la autoridad fiscal en que diga, bueno, si yo no observo materialidad, va para atrás. Por eso insistimos, Armando, la contabilidad, el control interno, la evidencia, se tiene que tener bajo control para evitar este tipo de situaciones. Porque imagínate un contribuyente tasa cero. No, tiene un problema de liquidez. Porque si le rechazan las devoluciones, porque todo es saldo a favor, todo es saldo a favor. Todos los meses. Todo es saldo a favor, José. Todo es saldo a favor. Y entonces, si no recupera, que era parte de lo que estaban alegando cuando se eliminó la compensación universal, ¿verdad? Porque dices, no, pues entonces, ¿qué? Vete a la devolución. Sí, pero en devolución me vas a revisar y me vas a determinar que es improcedente la devolución. Al determinarme que es improcedente la devolución, me obliga a ir a dónde. Señores, a través de los medios de defensa correspondientes, por supuesto que ustedes van a obtener resoluciones favorables, siempre y cuando, y lo decimos categóricamente, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones de manera adecuada, José. Si no se cumple con esas obligaciones, entonces, pues sí, no le hagamos como quien dice el cuento, ¿verdad? Porque si tienes deficiencias, tienes inconsistencias, entonces no va a salir avante ese saldo a favor. Claro. O sea, las estrategias agresivas dejémoslas a un lado y dejémoslas para aquellos contribuyentes que
pues evidentemente están en un escenario distinto, pero estamos hablando de devoluciones legalmente procedentes, que puede darse el caso que estas devoluciones no se den por el solo hecho de que de errores, señores, errores, José, omisiones, José, ¿de qué? De atender puntualmente las disposiciones fiscales y con eso viene una afectación al contribuyente. Claro. Y entonces estamos perjudicando justamente que la liquidez impacta directamente en la liquidez de los contribuyentes. De tal suerte que al momento de que se proceda a la solicitud de la devolución en tratándose del IVA, debemos de tomar en cuenta todo lo que acabamos de comentar. Además de que hay un periodo de prescripción, José. 5 años. Que corre igual, ¿verdad? Que el 146. Corre el artículo 22. Corre igual, años. corre igual. Fíjate que aquí hay algo que siempre han cuestionado, Armando. Un saldo a favor, ok, prescribe en los términos del crédito fiscal. ¿Sale? En materia de la solicitud de la devolución. Correcto. Pero para el acreditamiento, Armando, para que tú acredites ese saldo a favor. Ejemplo, si yo presenté una declaración de IVA enero 2015, para esas alturas, y ya no hice nada. Saldo a favor 100,000 pesos, bolitas y palitos. Presenté la solicitud de la devolución, pero pues nos barrió y ya nunca se hizo nada. Pues a esas alturas de la jugada ya prescribió ese derecho. Bueno, para llegar al saldo a favor se supone que ya hiciste el acreditamiento. No, me refiero al acreditamiento de ese saldo a favor. Ah, de ese saldo a favor, ¿verdad? De ese saldo a favor contra cantidades siguientes. ¿Ahí qué pasaría? Porque el Código Fiscal no hace mención nada al respecto. Pues tendría el derecho, ¿no? Porque el 22 te dice que prescribe para la devolución y para la compensación. Que bueno, compensación ya dijimos que iba, pues ya valió. Bueno, quien no hace el acreditamiento en 5 años es porque algo está pasando, ¿no? Pero puede ser el caso. Quien no hace el acreditamiento en 5 años si es porque no algo hizo está la pasando, gestión ¿no? necesaria para que en 5 años se devuelva, pues también, ¿qué está pasando? Pasaría lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo. Claro, sí, por supuesto. Pero son derechos, ¿no? Son derechos de los contribuyentes. Y el Código no se pronuncia. No hace distinción. En el sentido de decir, pues ya también prescribió tu derecho para el acreditamiento. Pues entonces no lo llevo por vía de devolución, sino lo llevo por vía de compensación, ¿no? De acreditamiento. De acreditamiento, perdón, ¿no? Pero hay otra, bueno, ahorita que hablamos de la compensación, para que se vean contentos también, hay una compensación que se llama de oficio, José, ¿no? En donde dice, ¿sabes qué? Oye, yo no quiero la devolución, y entonces yo tengo un saldo a cargo que tengo en pago en parcialidades, ¿no? Pero ya tengo un saldo a favor, pues solicito la compensación de oficio, pues no, que no había compensación. O sea, ¿sí existe una forma de compensación? Claro que existe, pero se llama compensación de oficio, ¿verdad? Compensación de oficio. Además hay un supuesto, podríamos pasarnos un poquito más para profundizar más en cada caso. Hay otro supuesto, José, en donde existe, fíjate, una devolución que se llama devolución inmediata. Fíjate, devolución inmediata, sí. Devolución inmediata de saldos a favor del impuesto al valor agregado, inmediata, en mi sofá. Y más, ni siquiera la voy a solicitar, ¿no? En tratándose de que esto es para contribuyentes específicos, ¿cuáles? Los que adquieren y venden desperdicios, ¿verdad? En tratándose de desperdicios, cuando un contribuyente compra y vende desperdicios, viene la retención, ¿verdad? Y esta retención es del 100%, o sea, de la tasa de todo el IVA completo. Sí, compras y vendes. Como compras y vendes, tienes el derecho a la devolución inmediata. ¿En qué consiste la devolución inmediata? Que anulas el efecto de esas retenciones y entonces ya no lo pagas. Y entonces ya no pagas, porque si no, lo que tú retuviste, tendrías que enterárselo al SAT. Así es. Y lo que te retuvieron a ti sería el saldo a favor, porque tú lo vas a acreditar ya en la mecánica, ¿verdad? Entonces una regla de miscelánea te dan esa facilidad. 411. Ahí viene la facilidad. Ahí hay devoluciones inmediatas, entonces. Hay compensaciones de oficio, entonces. Y a lo mejor hay devoluciones, hablemos que en periodos más cortos, sino 40 días. Por ejemplo, las que se refieren al 28A de la ley del IVA, que son para contribuyentes de ciertos sectores, para importaciones temporales. En ciertos regímenes aduaneros te dicen, oye, si yo importo un bien tangible, tendría que pagar el IVA en la aduana. Pero cuando se trate de alguno de esos regímenes aduaneros temporales, hay un programa PITEX que se refiere a que no tienes que pagar el IVA ahí en la aduana.
siempre y cuando solicites o te entreguen una certificación por parte de la autoridad. Y para ello, entonces, además de conocer la ley del IVA, tengo que conocer las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Que son es el programa IMEX, ¿no? Que eso es la Así industria es. maquiladora y manufacturera. IMEX, exacto. Exacto. Y te dice que puede ser, te dan 3 tipos de certificaciones, A, AA y AAA. Es correcto. La AAA te pueden devolver hasta en 10 días, Armando. La AA en 15 días y la A en 20 días. Oye, fíjate que antes estaba, José, el caso y teníamos, amigos, teníamos lo que era la famosa declaratoria. ¿Te acuerdas que Sí, claro. los auditores revisábamos el IVA y hacemos una declaratoria del IVA y con eso ya era suficiente? En 15 días se devolvían. Y ¿no? ya Por eso. estaba y no revisaba nada. ¿Por qué tuvimos que llegar a esto, verdad? Por las prácticas indebidas. Y todas esas prácticas indebidas nos llevan a que la autoridad, pues evidentemente está haciendo que realiza modificaciones, Yo ¿verdad? no lo llamaría prácticas indebidas. Eso es una delincuencia organizada, Armando. Bueno, la verdad es que cuando un EFO, bueno, pues es que ya todos los defraudadores el son EFO y el EDO hacen de las suyas, eso es delincuencia organizada. Pero es que ya todos, No hay de ahora, otra. acuérdate que ahora todos los que por error, por omisión o por como quiera que seas, pues si exceden de 7, 804, 230 ya es delincuencia organizada. Pues, Y en todos, todo delincuencia organizada. Que por cierto, la delincuencia organizada es la que está ahorita ejerciendo mucho poder para las elecciones. Andan ahí echándose a los candidatos y poniéndoles. Bueno, sería bueno, ¿no? O sea, si está bien, ¿no? ¿O no? hoy en México ¿verdad? lo único No. que está organizado es la delincuencia organizada, el payaso de rodeo y las tandas. Es lo único que está organizado. Bueno, porque Oye, la rifa no, ¿eh? La rifa no, ¿eh? Porque ya ves que no salió el avión. Entonces creo que eso no estaba no tampoco salió el avión, organizado. pero en vez de vender un avión, compró una refinería. Claro, claro. Saludos, Eva, Yair. ¿Quién más tenemos? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Ya? ¿Ya? Ok, saludos. Muchas gracias por seguirnos. José, entonces resulta que de ese saldo a favor que se puede solicitar, siempre los contribuyentes deben de tomar en cuenta justamente que la autoridad se encuentra obligada, José. No es discrecional. Es un derecho del contribuyente y se encuentra en las disposiciones fiscales de que la autoridad tiene la obligación de devolver, siempre y cuando, por supuesto, sea procedente. Claro, sí. Y entonces, si la autoridad se encuentra obligada a devolver y no lo hace en esa instancia, pues tenemos los medios de defensa correspondientes para hacer valer ese derecho. Claro. Que a través de un recurso de revocación o a través de un juicio de nulidad, en donde van a obtener resultados favorables, por supuesto, a partir de que se acredite la materialidad. Si quieren, en otro programa, José, hablamos y profundizamos en el tema de la materialidad. Claro, ¿no? con todo gusto. Es un tema muy interesante y además, pues para la gente que nos sigue, que saque provecho de los programas, ¿no? Claro, porque ya saben, bueno, esto es para que ustedes lo utilicen, porque la materialidad, déjenme decirles, haciendo un preámbulo, pues no es un tema jurídico, es un tema económico contable. Y la verdad es de que, José, se les complica mucho el tema de la materialidad cuando realmente es muy sencillo. Es muy sencillo. Es muy simple. Yo les digo, es de kinder. De Pero no lo entienden, y entonces se les complica, a todo el mundo se le complica la materialidad, y entonces no sabes si la devolución es un vía crucis. No, hombre, la materialidad es lo que le sigue, José, lo que le sigue. Pero en otra oportunidad platicaremos justamente de esto. Recuerden que de sus saldos a favor, también del impuesto sobre la renta anual en tratados de personas morales, también pueden solicitar la devolución, José. Así es. Entonces, todos estos elementos y requisitos que hemos estado hablando, verifiquen ustedes nada más de su puntual cumplimiento, solicítenlo a partir justamente de la solicitud del saldo a favor o de declararlo, de ponerlo en la declaración en tratados de las automáticas, José. Pues a partir de ahí se puede generar, nosotros le llamamos el documento base de la acción, que puede tipificarse en la negativa ficta o la resolución que niega la devolución. Vamos a ampliarnos 3 minutos más por el tema de que se Yo creo fue que la aquí luz. lo recomendable sería, Armando, pues las leyes se hicieron para cumplirse. En ese sentido, para que tú tengas todo más o menos bajo control, haciendo, insisto, yo en el cumplimiento, revisar bien ese 33, apartado B del reglamento del Código Fiscal,
en correlación con las normas de información El financiera. 28, 33, las normas de información Exacto. financiera. ¿Para qué? Para que tú vayas documentando todas las operaciones que se realizaron en la empresa, persona moral, persona física, según sea el caso, y de suerte tal que tú, cualquier registro que modifique la situación financiera de la empresa, esté debidamente respaldado, con lo que sea necesario para que haya evidencia, para que cuando tú presentes esas solicitudes el SAT no vea por dónde buscar cómo no devolvértelo. ¿Por qué? Porque tú estás ejerciendo un derecho constitucional, Armando. Claro. La autoridad, como bien apuntaste, ese 38 también, cuando dice todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, que tiene su razón de ser en el 16 constitucional, no te puede decir el día de mañana sencillamente pues que no te devuelvo nada por chaleco, ¿no? Entonces aquí viene la parte segunda que tú dices, la defensa del contribuyente, la defensa fiscal. Hay un tema que es relevante aquí y que nuestro auditorio debe tomar en cuenta. A partir justamente de si le entregan o no le entregan todos los elementos, pero ustedes verifican que efectivamente están cumpliendo con todos los requisitos, la autoridad, independientemente de que sea en el primero o segundo requerimiento o inclusive también después de ejercer sus facultades de comprobación, para efectos de la procedencia del saldo a favor, lo que va a concluir, José, es que la negación justamente de la devolución, el rechazo de la devolución, y se considera, fíjate lo que dice, es que se considera desistido, por desistido al contribuyente, José, por desistido. Y ese supuesto no se da, no es la hipótesis normativa de lo que tiene que resolver la autoridad. Así es. El desistimiento tiene sus particularidades. Y el desistimiento, como su propia palabra lo dice, ¿verdad? Que tú promuevas y digas, ya no quiero la devolución, ¿no? Me desisto de la devolución. O que no hayas entregado la documentación. Claro. O que no lo hayas hecho en el tiempo, ¿verdad? Así es. Que imponen las leyes. Cuando cumpliste con todo esto y la autoridad concluye que te desististe, porque así es como lo concluye, está dotado de ilegalidad. En el tribunal lo que van a decir y lo que van a resolver a partir de la sentencia que derive a la promoción de la demanda, le va a decir a la autoridad que se pronuncie respecto justamente de la devolución, valorando todas las documentales que le fueron proporcionadas. Y la valoración, ¿en qué va a concluir? Concluye, José, generalmente en la devolución. Esto quiere decir que si consideras que cumpliste con todos los requisitos, puedes hacerlo sin ningún problema. Y tienes todos los elementos para que además, déjame decirte, si la autoridad lo niega, por eso dice que se desiste el contribuyente, no que lo niega. ¿Sabes por qué? Pues porque entonces a partir de que no les devuelve, viene que el pago de intereses, José. Claro. Y entonces en la negación viene justamente el pago de intereses. O si no lo devuelve en el tiempo, y si no se pronuncia en el tiempo, también ya precluyó, ¿verdad? Y entonces tendrá que devolver. Es decir, si no se apega a esos 40 o a esos 90 días a los que estamos haciendo referencia, será ilegal entonces ya su resolución. Y se dará por consentido que, señores, que es procedente la devolución y solo hay que hacerlo valer. Así es. Ha sido un gusto, un placer. No tenemos preguntas, no tenemos preguntas, nada más tenemos saludos. Saludos a todos. Nos acompañaron muchos de la universidad. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Recuerden que estamos en el primero, es el segundo miércoles y el último miércoles de cada mes. El primer miércoles, ¿no? Segundo, ¿no? No. Segundo, depende de cuando caiga, el mes, el segundo miércoles de cada mes y el último también. Síganos en nuestras redes sociales, ya estamos también en YouTube, José. YouTube. Pónganos sus comentarios, mándenos sus propuestas de algunos temas que quisieran Compartan el video con sus amigos, conocidos o con a quien más confianza le tengas. Yo digo que a quien más confianza le tenga nada más, ¿no? Porque si no, luego anda ahí en boca de todo el mundo y ya ves que no le gusta a la cuarta transformación, que les demos opciones para que... ¿Es cuarta transformación o transformación de cuarta?
pongámonos de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Hay que sea introspectivamente de nuestro auditorio que opine al Saludos, respecto. Diego Hernández, Saludos a todos, muchísimas gracias. a Martínez Laúl. Los esperamos en el siguiente programa que va a estar mucho mejor. Vamos a tratar un tema bastante relevante. No se los decimos ahorita para que se conecten, ¿verdad? Claro. Para que se conecten, por supuesto. Tienen en la página de CADE, tienen el programa de los cursos, José. Así es. Chéquenlos, verifíquenlos. Y bueno, ya saben ustedes que todos los que nos siguen y todos nuestros alumnos tienen costos preferenciales, ¿verdad? Y bueno, pues ahí sí profundizamos en todo lo que es necesario para ustedes, para ayudarles a ustedes, a sus clientes, a sus contribuyentes, a sus empresas, por supuesto en su familia y en todas partes que sea aplicable. Armando, pues fue un placer estar contigo, con la gente que nos visita por este grandioso medio que se llama Face. Muchísimas gracias, José, como siempre. Y a producción, claro. Producción, muchas gracias, aunque tuvimos fallos, pero de todas maneras, muchas gracias. Esperamos que la siguiente no suceda eso, pero bueno, son las inclemencias justamente de estas redes sociales, José. Así es. ¿Verdad? Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por servirles y llevarles los mejores temas a todos ustedes. Isa, saludos. Muchísimas gracias. Jairo, Arturo, Sergio, Sergio, Isa, ¿quién más? ¿Nada más? Bueno, Lilia, muchísimas gracias. Contadora Lilia, Brenda, gracias. Nos vemos la siguiente sesión. Que pasen ustedes una excelente, bueno, pues ya es noche. Ya es noche. Una excelente noche. Recuerden que en esta ocasión cambiamos de horario, José. Y no sé si vamos a seguir cambiando, pero lo vamos a pensar, ¿no? Si seguimos a las 6 o si regresamos a las 8 de la noche. Depende del clima. Depende del clima. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho.